Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Mariano, y a la universidad por la invitación. La verdad que es muy estimulante poder tener estos espacios. Para nosotros es nuevo el tema de los cafés. Siempre nos encontramos en un ámbito más académico y un poco charlábamos con las chicas de comentar algunas cosas como disparador y tener espacio para que charlemos lo que más les interese a ustedes. Para nosotros es un gustazo y ojalá que se puedan reproducir en muchos lugares estos encuentros porque son superadores y nos abren la cabeza en relación a mucho más allá de lo que es cuántas dosis, cuál es el esquema de vacunación. Cuando uno habla de un plan de vacunación y de una ley y de un marco legal, habla de vacunas en Argentina gratuitas y obligatorias, y eso tiene una lógica, no es un capricho, digamos, son gratuitas porque es muy importante el acceso equitativo, es muy importante que el Estado sea el responsable de poder adquirirlas, distribuirlas y que lleguen a los más de 8.500 vacunatorios públicos para que las puedan recibir todos los que tienen que recibirla, independientemente de cualquier barrera que pueda existir, social, económica, cultural, religiosa. Hoy a la mañana estuvimos en la colonia menonita de acá de La Pampa con la Mónica, con la enfermera, y la verdad que es emocionante ver cómo las vacunas llegan a todos los lugares del país y cómo, a pesar de todas las diferencias que pueden parecer que nos separan, las vacunas nos siguen uniendo y nos igualan, porque todos las podemos recibir, las debemos recibir. Y son obligatorias, también no por un capricho ni por una invasión al cuerpo, sino porque para que pueda tener impacto en la salud pública, para que pueda desaparecer, controlarse, eliminarse o erradicarse una enfermedad, tenemos que llegar a unas coberturas de vacunación del 95% en cada una de las dosis, en cada uno de los departamentos, en cada una de las provincias, en cada uno de los países, de cada una de las regiones. Entonces, son obligatorias porque son un beneficio individual y son un beneficio colectivo. Digamos. El efecto rebaño es la base de la obligatoriedad de las vacunas en relación a que si ninguno de nosotros estamos vacunados, somos todos susceptibles y entra un germen, la diseminación va a ser absoluta. Entonces, si algunos de nosotros estamos vacunados, va el germen, el virus o la bacteria va a encontrar el caminito para seguir contagiando, transmitiendo la enfermedad a los que no estén vacunados, y eso lo único que genera es el beneficio individual de quien está vacunado, pero no el impacto en salud pública. Eso sucede cuando una vacuna no está en el calendario y la pueden recibir solo los que la pueden pagar, o cuando estamos en un lugar con coberturas bajas de vacunación, como puede ser algún lugar que no adhiera a la vacunación. En algunos países, contaba Mariano, de Europa, la vacunación era optativa, podías firmar un consentimiento informado o un certificado de no vacunación, abstenerte a la vacunación, y cuando la gente decide no vacunarse, pasa eso, pasa que solo se benefician los que están vacunados. Cuando uno tiene una política pública, considera las vacunas como un derecho y una responsabilidad, tenemos que estar el 95% vacunados y así se va a bloquear esa transmisión, y las personas que no se pueden vacunar porque tienen alguna enfermedad, porque tienen alguna barrera social que no pueden acceder al vacunatorio, o porque no tienen la edad, o porque están embarazadas, van a estar protegidas por todos nosotros que estamos vacunados. Entonces, eso es primero y muy, muy importante en relación al concepto de por qué esas cosas, y eso se escucha mucho ahora. Es decir, si yo no me quiero vacunar, no perjudico a nadie, me enfermo yo y listo. No, no es así. Entonces eso es interesante. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo puede ser que la gente no adhiera a la vacunación. Nosotros estamos seguros que las vacunas salvan vidas. Las vacunas y el agua potable son las dos intervenciones que más vidas salvaron en la historia de la humanidad. Y la respuesta que nos damos es que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque cuando hay una enfermedad, no fue el brote de hepatitis A, falla hepática fulminante, trasplante de hígado, la gente percibía la enfermedad, lo veía, los médicos estaban esperando para trasladar a los chicos al Garrahan para trasplantarlo. Entonces, cuando estaba la vacuna, no había nadie que no se la quería dar, se la querían dar todos, inclusive los que no estaban dentro de los grupos. Se empezaron a vacunar, se lograron coberturas de vacunación altísimas, bajó 90% la enfermedad, y desde marzo de 2007 no tenemos trasplantes de hígado por hepatitis A gracias a la vacuna. Y los papás de los chicos chiquitos ahora no perciben a la hepatitis A como un riesgo, no piensan que su hijo se puede tener que trasplantar por eso. Entonces, por ahí pueden decir, si no hay hepatitis A, ¿para qué lo voy a vacunar? Si no hay sarampión, ¿para qué lo voy a vacunar? Si no hay difteria, ¿para qué lo voy a vacunar? Y
es como estar en el borde del precipicio, porque cuando uno pierde la confianza en las vacunas, pierde la percepción del riesgo, empiezan a bajar las coberturas y es lo que está pasando en otros países. En Europa tiene un brote de sarampión. En Rumania solamente este año más de 35 muertos por sarampión. Nuestro último muerto fue en el 98. Así que hubo en el 2005, en el 2015 un niño de 6 años que se murió de difteria en España. Y ahora en Venezuela, por la crisis sanitaria y global que hay, interrumpieron la vacunación y hay un brote de difteria muy importante. Entonces, no, no podemos esperar a que haya un brote para asustarnos de vuelta. Tenemos que trabajar ahora, desde cada lugar que nos toca, desde cada lugar que nosotros podemos trabajar, ya sea en un centro de salud, como en el living de la casa o en el quincho con unos amigos, para transmitir esto y para que digamos, los papás de niños pequeños, los pediatras jóvenes que no vivieron las enfermedades, puedan entenderlo y no tengamos que tener un brote como está teniendo Europa. El artículo que comentaba Mariano es un artículo que salió en una revista que se llama Lancet, que decía que relacionaba la vacuna triple viral, que tiene sarampión, rubiola y parotiditis, con el autismo, con un número muy pequeño de casos. Y después de 10 años la revista se retractó, pero en esos 10 años hubo generaciones que no se vacunaron y que no vacunaron a sus hijos, y es la causa por la cual ahora tienen esos brotes de sarampión, y es la causa por la cual Francia, Alemania, Italia y España declararon, sancionaron una ley que los chicos no pueden ir a la escuela si no están vacunados. Recién ahora declararon la vacunación obligatoria. Y acá en Argentina una diputada presentó un proyecto de ley favoreciendo el consentimiento informado para que la gente, si no se quiere vacunar, no se vacune. Entonces, nosotros, si de algo podemos estar orgullosos, es del programa de vacunación que tenemos, que no lo hace ni el Ministerio de Salud de la Nación, ni un ministro, lo hacemos entre todos, con cada uno de los granitos de arena del lugar que toque, para que no solo se compre la vacuna, sino para que se almacene, se distribuya, llegue a la provincia, llegue al vacunatorio, el vacunador lo aplique, el médico no lo contraindique, la población la demande, los medios lo difundan. No hay un responsable del éxito de esta estrategia. Y lo último que digo, que las vacunas erradicaron enfermedades. No tenemos viruela desde la década del 70, gracias a la vacunación. Estamos a un pasito de erradicar la polio. Hay 2 países del mundo, hubo menos de 10 casos este año. Ustedes vivieron el switch de la OPV trivalente a la bivalente, la incorporación de la SALC y lo que falta, el último pasito para erradicar la polio gracias a la vacunación. En Argentina no hay sarampión desde el 2000 y el último muerto es desde el 98 gracias a la vacunación. Y en España, en Europa hay una cantidad de casos importante y se internan por neumonía, por encefalitis y se mueren personas por sarampión. Hoy se está muriendo una persona por sarampión. No tenemos rubiola ni síndrome de rubiola congénito desde 2009. No tenemos trasplantes de hígado por hepatitis A desde el 2007. No tenemos tétanos neonatal desde 2007 ni difteria de 2006. Y en lo más reciente tuvimos un brote de tos convulsa muy importante en 2011 y se murieron 76 bebés. Y Argentina fue el primer país de Latinoamérica en vacunar embarazadas para transferirles las defensas en forma pasiva a través de la placenta al bebé. Y hubo un 82% de reducción de la mortalidad en bebés menores de 1 año. Ese 82% son un montón de bebés que no se murieron. De 76 bebés, al año siguiente se murieron 32. 12 se murieron en enero y nosotros empezamos a vacunar en febrero. Al año siguiente se murieron 10, al año siguiente se murieron 6 y al año siguiente se murieron 10. No se tiene que morir ningún bebé por tos convulsa porque todas las mamás tienen que estar vacunadas. Pero la reducción fue del 82%. Esos bebés que se murieron, 93% eran menores de 4 meses. O porque no se podían vacunar, porque la primera dosis es a los 2 años, a los 2 meses, o porque se habían atrasado el esquema, o aunque tuvieran el esquema completo, su sistema inmune es muy inmaduro, entonces tampoco responden tanto. Entonces la mejor forma es que directamente la mamá le transfiera las defensas y que esos meses estén protegidos y tengan menos posibilidades de morirse. Eso es el efecto rebaño, eso es una política pública, esos son resultados concretos. Y en relación a los grupos antivacunas y a lo que
lo que dicen, eso lo va a hablar Guadalupe muchísimo mejor que yo, pero las vacunas son seguras y son eficaces. Todos los medicamentos, hasta una tintura de pelo, tienen posibilidades de generar un evento adverso. El tema es que el riesgo sea menor que el beneficio. Y en una vacuna que interviene en población sana, los estándares que tienen que cumplir son mucho más altos que cualquier otra medicación. Entonces, en los estudios clínicos, la fase 1, no siguen adelante si no es seguro. Lo primero que hacen es evaluar la seguridad. Si no es seguro, no importa si es inmunogénico, eficaz, efectivo y si baja la enfermedad, no pasan de ese lugar. Y en Argentina, además del ANMAT, que registra las vacunas, además del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un sistema de farmacovigilancia para seguir viendo la seguridad de las vacunas después de implementadas, hay una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que evalúa todos los eventos que se llaman ESAVI, que son eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que se notifican desde todos los efectores y dicen si están relacionados, si no están relacionados y las recomendaciones. Entonces, hay por supuesto contraindicaciones para recibir las vacunas y hay eventos que pueden relacionarse con la vacunación, la mayoría son leves y el beneficio que significa recibir una vacuna es muchísimo más alto que el riesgo. Entonces, tenemos que estar preparados para poder contestar todas estas preguntas porque los papás de niños pequeños no van a percibir el riesgo de la enfermedad, nosotros tenemos que transmitírselo y tenemos que darle la tranquilidad que en Argentina tenemos vacunas seguras y eficaces, tenemos esa prioridad para la salud pública, tenemos equipos en las provincias que las están esperando, capacitados para poder aplicarlas, tenemos mucha confianza de la población en las vacunas y los medios también colaboran mucho. Cuando surgió este proyecto de ley, la verdad es que la respuesta de la población, de la sociedad y de los medios y de todas las sociedades científicas mandando una carta al Congreso fue muy importante, entonces eso da mucha tranquilidad sobre la conciencia que tenemos como país, que es un derecho adquirido y que también es una responsabilidad social y que la vamos a defender y acá estamos para poder seguir trabajando en conjunto y enriquecernos mutuamente para ir generando respuestas, para ir sembrando en todos los demás esto de lo que nosotros estamos tan convencidos. Así que gracias por venir. Como les decía Mariano, yo soy una persona híbrida, no soy médica, soy doctora en biología, me identifico como docente, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho que es algo que hacemos los docentes, que es que lo que uno diga efectivamente tenga impacto en esa persona que lo recibe. No es proclamar cosas, sino que algo cambie en el destinatario. Y creo que por ese lado, y junto con un amor por la salud pública y por la educación, fui cayendo en esto. Las vacunas, como decía Carla, que siempre decimos que son víctimas de su propio éxito, tienen este problema, que es que ahora son tan buenas y lograron disminuir tanto los casos de muchas enfermedades que cuando yo era chica eran súper frecuentes y de mis padres ni hablar, que ahora los beneficios son invisibles y los riesgos son visibles. Los riesgos pueden ser muy leves, en general son muy leves, pero están ahí. Y los beneficios no se notan porque no tenemos ninguna enfermedad. En la región de las Américas hay una disminución tremenda. Entonces, si bien estamos muy bien en Argentina y tenemos la suerte de contar con este compromiso desde la salud pública que lleva muchísimos años, es algo para no descuidarnos. Lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos, si bien Europa ahora está ante estos nuevos brotes y epidemias, están cambiando sus legislaciones respecto de la política de vacunación, la realidad es que no sabemos qué va a pasar. Estos cambios fueron este año, todavía no se implementaron, no se están implementando muy paulatinamente. Francia, en particular, en un trabajo científico del año pasado, creo, o del anteaño, resulta que es el país del mundo con mayor desconfianza hacia las vacunas. Eso es un problema. Ahora, cuando el gobierno francés dijo que la vacunación debe ser obligatoria, lo que pasó fue se despertaron grupos antivacunas que están empezando una activa militancia en contra de la vacunación. Con lo cual, cuando esto se implemente el año que viene, hay que ver efectivamente qué pasa. En ese sentido, nosotros podemos estar tranquilos de que acá en Argentina estamos muy bien y la vacunación está muy naturalizada.
Hay algunas personas que dudan, ahora les quería comentar un poquito más de eso. Hay personas muy fanatizadas en contra de las vacunas, pero son pocas. La verdad que son pocas. Y la verdad que la mayor parte de la población acepta y agradece la vacunación pública, gratuita, obligatoria. El tema es que, como todos sabemos, en este mundo globalizado estamos a un viaje en avión de todas esas otras enfermedades que están en otros lugares del mundo. Por lo tanto, el compromiso global es esencial. No nos es irrelevante lo que termine pasando en Europa o en Estados Unidos. Todos estamos en la misma. En ese sentido, les digo, como para decir que, bueno, Argentina estamos muy bien, pero que tenemos que estar mirando qué es lo que está pasando en otros lados. ¿Y por qué una persona no se vacunaría? Y acá hay un tema que creo que yo me siento en parte responsable porque siempre me la agarro con esas pocas personas que son antivacunas de una manera muy activa y muy visible. No sé si la habrán conocido algunos, pero la verdad que esos son muy pocos. La gente que no se vacuna es mayoritariamente otro tipo de gente. Es gente que tiene una duda, que dice, bueno, será tan importante si en realidad la enfermedad no está. Tiene que ver también con médicos más jóvenes, como decía Carla, hay estudios muy interesantes en Estados Unidos en donde estudiaron en pediatras de distintas generaciones la percepción que tienen de la importancia de la vacunación. Y lo que ven es que los pediatras de 50, 60 años dicen la vacunación es esencial y la defienden a muerte. Los pediatras más jóvenes recién recibidos y olvidan sugerir a los padres que tienen que vacunar a los hijos. Con lo cual es un problema que obviamente tiene muchas aristas. Pero volviendo a por qué algunas personas no se vacunarían, hay gente que no se vacuna y no porque tenga dudas sobre la vacunación, sino que, por ejemplo, puede ser que haya baja disponibilidad de una vacuna en algún momento, puede ser que por trabajo, por comodidad, por esta falta de percepción de la importancia, no lo haga. En general acá tenemos mucho seguimiento, están los vacunadores, las vacunadoras que van siguiendo a cada familia para ver si están vacunados o no, y pediatras muy comprometidos, pero eso lamentablemente no pasa en todas las localidades, con lo cual es un poco una lotería. Entonces todavía falta llegar a gente para facilitarles la vacunación, que por ahí es solamente hacérselas más sencillas, tener un mayor horario, disponibilidad, tener vacunatorios que sean agradables para que los chicos la pasen bien, o sea, un montón de pequeños detalles que se hacen muchísimo y pueden ayudar a promover más la vacunación. Pero dentro de la gente que sí tiene dudas sobre la vacunación, acá tenemos como distintos segmentos y es importante identificar qué es lo que le está pasando a la persona para entender qué tipo de comunicación nosotros tenemos que hacer para lograr que esa persona acepte la vacunación. Y eso es algo importante, porque si nosotros vamos con un mensaje uniforme y muy bajado de arriba, hay algunas de estas personas que van a responder de manera negativa. Y uno de los grandes riesgos que tenemos es provocar una especie de efecto rebote en el cual estas personas, en vez de querer vacunarse o vacunar a sus hijos, digan, no quiero que me digan qué hacer, yo decido, y son cosas que obviamente pasan, sobre todo entre los adultos. Entonces, si nosotros entendemos cuáles son las motivaciones por las cuales las personas podrían dudar de la vacunación, podemos hacer a grandes rasgos 3 categorías, por ejemplo. Puede ser que haya personas que no tienen suficiente información, que quizás no ven la importancia, que dicen, yo leí algo que me dio alguna duda, no me siento del todo tranquilo, me gustaría que me expliquen más. Y a esas personas, ¿qué comunicación les resulta? Y lo que nosotros sabemos hasta ahora por investigaciones, porque hay muchas, no suficientes, pero hay muchas investigaciones acerca de qué tipo de mensaje es adecuado para qué tipo de persona, lo que nosotros sabemos ahora es que a esas personas, si vamos con información, los vamos a convencer. Con información tranquila, información que sea lo que me pidieron y no 80 trabajos que tengan que leer. Información transmitida con empatía, escuchando. En ese sentido, en general se hace, el ámbito en el cual eso suele ocurrir es en la consulta con el médico de cabecera, con el pediatra, con quien fuere, que a veces también
carece del tiempo suficiente o quizás, en mi opinión personal, sobre todo no siendo médica desde afuera, es que quizás se podría promover un poco más entre los médicos algún tipo de capacitación sobre cómo atender a este tipo de personas, cómo informarles de una manera adecuada. Y después tenemos otras personas, obviamente en realidad es un espectro gradual, ¿no? Pero para armar categorías más fácilmente identificables, otras personas que tienen dudas muy basadas en aspectos emocionales, que no es tanto falta de información, sino que o leyeron este paper fraudulento que comentábamos de 1998 o cualquier otro, hubo otras ideas. Ese ya fue rebatido, clarísimo, pero en un punto es una pelea perdida, porque rebatimos ese, pero el mito resurge de otra manera, mutado, y entonces hay que destruir ese mito. Y después surge otra vez mutado. Y el problema con eso es que si nosotros vamos atacando cada mito en particular y los vamos destruyendo, la ciencia es lenta, es muy lenta para refutar esas afirmaciones. Y está bien que así sea, tiene que ser estricta, tiene que ser prolija, tiene que publicarse en trabajos revisados por pares. Lo que pasa es que para cuando eso llega a la sociedad tenemos lo que decía Carla recién, por ahí una década en donde la cobertura de vacunación bajó. Y una década de baja de cobertura redunda posiblemente en brotes y en gente que padece las enfermedades e incluso en muertes que son totalmente evitables con las vacunas. No es una pavada. Entonces, la dificultad acá está en que por un lado la ciencia tiene que ir refutando todos esos mitos. Bueno, obviamente hasta que no los refutan no podemos hablar de mitos, pero hoy por hoy la mayor parte de las cosas que circulan, si uno hace una búsqueda en internet, la verdad que ya están refutadas clarísimo. O sea, no hay ninguna que sea muy como para tomarla en cuenta. Otra cosa son los efectos secundarios, que sí los hay, que suelen ser leves en su mayoría, y esos también son preocupaciones de los padres, ¿sí? Pero entonces, a estas personas más que las mueve más lo emocional, el miedo a que mi hijo se agarre autismo, el miedo a que mi hijo le agarre unos desmayos, convulsiones y qué sé yo, cuando eso lo compara cualquier padre, y nos pasa a nosotros los que somos padres también, por ahí no con eso, con otra cosa, tenemos el miedo a que a nuestros hijos les pase algo y lo contraponemos con el miedo a qué pasa si no hacemos esto. Y en el caso de la vacunación, como justamente estas enfermedades están dejando de estar presentes, y es muy tentador no vacunar por las dudas. Y el tema es que la mayor parte de la población que no vacuna es de este tipo de gente. Es padres preocupados que obviamente aman a sus hijos. En general son gente muy educada. No es un problema de información. Y esto es importante. Si nosotros a estas personas que tienen miedo, que tienen angustia, que no saben qué hacer y que están dudando, si les vamos con la actitud te voy a dar información, te voy a explicar cuál es la posta, eso es un problema. Porque eso no va a funcionar. No va a funcionar y si nosotros los teníamos tambaleando en un punto de equilibrio, lo que hacemos es expulsarlos y logramos no vacunar a alguien. Por eso es importante entender nuestro mensaje, por eso es importante entender quién tenemos delante y saber que si nosotros a esas personas las tratamos con condescendencia o nos vamos al otro lado y los tratamos como fundamentalistas que no se van a vacunar porque seguro que vos sos antivacunas, eso es un desastre a nivel salud pública, no estoy hablando ni siquiera a nivel social o de ciudadano con ciudadano, ¿no? De respeto mutuo. Los antivacunas que acá en Argentina conocemos a algunas personas con nombre y apellido, 3 o 4, que además convocan a muchas personas, son los que difunden estos mitos contra la vacunación. Convencen a gente. Lo que está claro, por lo menos hasta ahora, de las investigaciones que hubo en el mundo, es que estas personas antivacunas más fundamentalistas, no hay mensaje que logre revertir esa postura. Y eso tiene mucho que ver con esas creencias tan arraigadas que en realidad por ahí no nos pasa con las vacunas, pero quizás nos pase con otras creencias.
No se puede, es muy difícil traer a esas personas. De cualquier manera, en Argentina son muy, muy pocas. Entonces, cuando cada uno de nosotros, que si queremos promover la vacunación, tratamos a una persona que tiene una preocupación genuina como si fuera una persona fundamentalista, le estamos faltando el respeto. No estamos escuchando lo que le pasa, no le estamos dando la respuesta que necesita. Y en ese sentido, más allá de lo que decía recién, de la falta de respeto, es una oportunidad perdida de vacunación y quizás una familia entera que ya va a estar excluida del sistema. Para promover la vacunación tenemos que hacerla más sencilla desde el Estado, no perder oportunidades de vacunación. Todo eso se está haciendo cada vez mejor y los vacunadores de a pie, los que se caminan, todos los que hacen el seguimiento fino, son personas maravillosas a las que les debemos que esto efectivamente funcione y llegue a destino. Pero después todos los que por ahí estamos en comunicación, en los medios, los que tenemos un familiar que tiene alguna duda, porque padre primerizo, padre que googlea a ver qué pasa con las vacunas, por qué tanto lío, y puede encontrarse en internet con cualquier cosa. Si cada uno de nosotros nos convertimos en agentes comunicadores con nuestros seres queridos, pero entendiendo primero que tenemos que saber en qué punto está esa persona y en función de eso ajustar nuestro mensaje para que a esa persona le sirva, creo que vamos a lograr en un esfuerzo conjunto mejorar mucho la situación y lograr eso, que disminuir el sufrimiento y que la sociedad esté mejor. Nada, gracias. Mi historia es una historia también personal. Yo soy médica pediatra, en realidad, que hice mi residencia. En mi residencia, soy grande pero no tanto, y en la residencia nosotros asistimos niños con sarampión, fallecieron niños con sarampión. Yo a muchos se los he contado porque la verdad que es una historia dura ver cómo muchos chicos, no uno, muchos chicos caen uno tras otro, siempre con la misma patología y no poder hacer nada más que un respirador o terapia. Digamos, cuando vos tenés una herramienta que parece sencilla, digamos que es un ratito, ¿sí? Y le salvás la vida a un chico. También nos pasó con las meningitis, o sea, por ahí personalmente tengo la evidencia metida adentro, digamos, que lo que me hace convencer más allá de todos los papers y todo lo demás que justifique, pero yo tengo parte de la historia viviendo conmigo, digamos. Yo vi chicos fallecer por enfermedades inmunoprevenibles y eso realmente es lo que creo que más se materializa en mí y me moviliza, porque es como inadmisible. Hoy nos mandaron un mensaje hay una nenita con una meningococcemia que perdió su oportunidad de vacunación. Una meningococcemia es una meningitis, una enfermedad grave, en realidad. Es una nena que se tenía que vacunar y por algún motivo no llegó a la vacunación. Entonces hay alguna familia que está sufriendo solamente porque no llegó a la herramienta. O sea, a mí eso, por ejemplo, me mata. O sea, porque la verdad, si hay algo que tenemos en nuestro país es la posibilidad de ser equitativos, de llegar a todos lados con la vacunación, como dijo Carlos. Tenemos esa posibilidad que por ahí otros países por H por B no lo tienen, por sus creencias, por su historia, por lo que quieran. Pero nosotros estamos en Argentina, así que bien tenemos muchas cosas para arreglar, hay algunas que las tenemos bien. Y entonces me parece que la verdad no les encuentro mucho sentido a los antivacunas, pero como dice Guadalupe, es esto, siempre que por ahí nosotros, bueno, como vos me preguntabas, Mariano, si en La Pampa hay gente que la verdad que piensa que para qué vacunarse y demás, y me llaman por ahí, ¿qué hacemos? ¿Un recurso de amparo? No, o sea, esa es como la última opción que nunca me pareció, nunca lo aplicamos acá. Siempre, digamos, acercándonos a cada una de las familias. A veces hay madres en los jardines, han hecho reuniones, los jardines de infantes, porque hay padres que sí quieren vacunar, pero hay niños que no se vacunan y van al mismo jardín que sus padres. Entonces, por ahí han preguntado los padres que sí piensan en vacunar, y entonces han hecho reuniones de padres y han comentado por qué, y en realidad es con esto de acercarse, escucharse, pasarse información, como dice Guadalupe también, tranquila, no compleja ni inabordable, sino que la verdad que uno puede llegar a eso. En la provincia sí tenemos algunos casos, pero los hemos ido manejando de esta manera, sencillita, y caso por caso, y con el referente local al que le toca. ¿Sí? No es que venimos acá de la provincia, el jefe del programa de inmunizaciones, sino cada uno, porque yo siempre les digo, por ahí, más allá de este factor de riesgo, vas a detectar otros factores de riesgo en esa familia. Entonces la idea es tener la población a cargo y que sea un ida y vuelta. No buscar estrategias raras o complicarse con lo legal o con estas
porque en realidad me parece a mí que vamos a lograr una dosis de vacuna, pero la segunda ni pienses, o sea, ya está, ¿me entendés? Perdiste la oportunidad, para mí es retroceder. Más vale es acercarse, hablar y pensar qué otras cosas puede tener esta gente que les pueda estar pasando y ayudarlo en un montón de otras cosas, de procreación responsable, de enfermedades crónicas, de un montón de otras situaciones que podemos también estar ayudando. En la provincia, la otra pregunta, es bastante buenas, tenemos las coberturas nosotros en general, si la meta, el objetivo en general es 95%, en la gran mayoría de las vacunas cuando cerramos al año vamos llegando, vamos lográndolo. Hay otro tema que también es la oportunidad, ¿no es cierto? No esperar, digamos, sobre todo si somos del equipo de salud, a último momento evaluar si tenemos o no las coberturas y salir en diciembre, en noviembre a buscar quién nos faltó, sino es esto de ser continuos y estar todo el tiempo buscándolo, estando atentas, como dicen las chicas, en cada oportunidad que tengamos. Yo creo que los vacunadores, si hay algo que tiene de fortaleza el programa de vacunación, de inmunizaciones de La Pampa, son los vacunadores. Es así, porque la verdad que yo soy jefa del programa y se me hace re fácil porque yo ya sé las caritas, ya sé lo que están pensando, puedo hablar, podemos discutir, nos crecemos un montón, me parece a mí. La verdad que es un placer, es la fortaleza que tiene el programa, más allá que tenga camioneta, que tenga cámara, que tenga lo que tenga, la gran fortaleza de llegar a cada uno de los lugares y estar convencidos, y tenemos miles de fotos de llegando a miles de lugares que realmente creo que con otro tema no se moviliza tanto la gente que como llegar con una vacuna. Hoy hablábamos con las chicas de si esto es de las generaciones más grandecitas, por ahí los más jóvenes no lo viven tan así. Esperemos que no, esperemos que vayan bebiendo, por no decir, tomando la experiencia de los enfermeros vacunadores. Por ahí muchos están por jubilar y me quiero morir yo, pero porque la verdad es que son los que apuntalan, como nos decían hoy, son la punta que lleva adelante un montón de actividades que tenemos en la provincia de La Pampa. No nos pasa lo mismo con los médicos. Nosotros, la verdad que en la provincia hacemos una capacitación de vacunas y siempre son los vacunadores. Y el médico o la otra parte del equipo de salud relega al vacunador que resuelva. Y la verdad que estaría bueno que fuéramos un equipo más ampliado de trabajo porque vacunar no es pinchar y poner una dosis de vacuna nada más. Es un montón de cosas. Ustedes saben que en la provincia de La Pampa, se ha generado una idea que es la de vacunatorios amigables, que es esto de a través de la vacunación hacer puericultura, no solo vacunar y decir que estás protegiendo contra una enfermedad, sino que estás protegiendo con el cuidado del niño, con el amamantamiento, con un montón de cosas, en un montón de otras situaciones. Eso fue acá, en La Pampa, donde se generó. O sea que la verdad que mi deseo sería, pero la verdad que nos cuesta es involucrar a más gente del equipo de salud. Los vacunadores, digamos, por ahí, que no se vaya ninguno, no es que digo que no está bien, que siempre seamos los vacunadores los que llevamos adelante el programa, ¿sí? Sino por ahí sería ideal que se sumen otra gente del equipo de salud, y esto de que esté la universidad invitándonos al café científico, que estén los medios. Allá hay otra periodista el otro día nos hizo una nota de vacunas, o sea, eso es genial, porque no solo queda también en el equipo de salud arraigado, que sabremos las dosis, el efecto adverso, esto, el otro, más lo técnico, pero que sea un mensaje de todos, la verdad que es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Y que todos tengamos la evidencia y que discutamos. Yo también soy mamá, googleo y cuando veo me quiero morir, porque yo digo, a ver, uno está bien, repasás la evidencia, repasás todo y cada vez, digamos, no quiero decir que te convences, pero cada vez ves que la evidencia te lleva por ese lado. Entonces, qué sé yo, me parece que está bueno que no sea solo también del equipo de salud y ir convocando más entidades diferentes, así en charlas, es una excelente idea.